Quiero agradecer a todos los hermanos que están presentes, desearles que Dios les bendiga. A los amigos que nos están contemplando también en la televisión, bienvenidos, que Dios les bendiga también. Hoy tenemos un estudio bíblico muy especial. Quizás sea el primero de todos aquellos estudios que nos confrontan con los eventos finales. El mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. De eso queremos hoy hablar. Quiere el Señor que despierte los corazones de todos los oyentes, a todo predicador que lleve la palabra, ungido por el Espíritu Santo, porque son los momentos más sublimes, debido a que nuestros corazones tienen que ser confrontados con la palabra de Dios, porque el juicio de cada uno de nosotros se nos aproxima. El final de las cosas está a las puertas. No obstante, hay muchos hermanos y aún amigos también que están absolutamente dormidos. Yo quisiera que hubiera un despertar y el Señor Él sabrá hacerlo. ¿Cómo? No sé, Él lo va a hacer. Pero los que estemos acá, tratemos de escuchar, anotar si es necesario, para que los conceptos sean duraderos. El mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Si hoy tenemos que hablar de las cosas que están ocurriendo, yo les invito, tengamos paciencia como la tuvieron los oyentes de Jesús, que Él usaba ilustraciones comunes, diarias, del común movimiento, que si el sembrador, el pastor y las ovejas, etc. Hoy, la noticia que más impacta, que a todo el mundo les hace hablar, tiene que ver con el virus y la vacuna. Estamos todos atentos, voces de un lado y voces de otro. Parte de ello quiero mencionar, sin embargo el sermón no va por ahí. Sino que así como les pasó a los discípulos, que mirando el entorno en que se movían, Mateo capítulo 24, desde los primeros versículos, vieron el templo tan precioso, tan majestuoso, no imaginaban lo que Jesús les iba a decir. ¿Cómo ocurre con nosotros hoy? No imaginamos el desenlace de las cosas que en poco tiempo, no sabemos cuánto, meses, pocos años quizás, deba ocurrir. No obstante, hay hermanos que piensan, no metan miedo, no sabemos el futuro, traten de no predecir nada del futuro porque no lo sabemos. No, mis hermanos, la profecía bíblica está hecha para que la interpretemos, para que la estudiemos, para que preparemos nuestro corazón. Tal el caso de lo que Jesús hizo en Mateo 24. Desde el versículo 1 en adelante, pongámonos en los zapatos de los discípulos. Estaban felices, contentos de mostrarle los edificios del templo. Mateo capítulo 24, 1. Leemos. De ahí en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él lo vio perfectamente, los discípulos todavía no. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si reparamos en el espíritu de los discípulos, ellos estaban interesados como nosotros hoy. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Señales externas de la destrucción. Algo parecido ocurre hoy con nosotros. Si se habla de la vacuna y supuestas calamidades que vendrían tras ella, hay quienes hablan de ello, hay quienes no. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Qué evidencias tenemos de que esto va a ocurrir? ¿Cuándo va a pasar? Si hay una primera inyección, luego habrá una segunda, etcétera, según se dice también. Y estamos expectantes con respecto a las señales. Jesús las va a atender, pero Él tiene interés en otra señal. Tanto que le dedica mucho espacio y no lo hemos percibido. El mismo capítulo 24.
Respondiendo pues a la pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo esto debía ocurrir? Jesús le responde que habría terremotos, plagas, incendios, inundaciones, guerras, persecución contra los hijos de Dios, etc. Señales, señales. Pero hay una señal en particular. Si les pregunto, hermanos, traten de pensar, ¿cuál es la última señal que el Señor haya dado, después de lo cual ya viene el desenlace y el fin? ¿Cuál es la última señal? A ver, nos quitamos la máscara y voy a poder escuchar mejor. ¿Cuál es la última señal? Traten de atinarle. Muy bien, dicen predicar el Evangelio. Muy bien. La ley dominical, la marca de la bestia. Hay otra señal que aparece justo antes del final de todas las cosas. El carácter. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 en adelante. Jesús está interesado no en las señales, sino en esta señal, el carácter. ¿Quién llega hasta ese momento? Porque, hermanos, ¿de qué sirve que conozcamos todas las señales, una tras otra, fechas, datos, y tengo un carácter no santificado? ¿Se entiende? No entramos. Apocalipsis capítulo 14, miremoslo, versículo 12, la última señal antes del final de las cosas. Dice ahí, capítulo 16, versículo 12, en adelante. Se nos habla de la sexta plaga, antes de que venga la final destrucción. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Noten acá, se describe cómo va a ser el desenlace, la guerra, la persecución. Y todos estamos interesados y preocupados en saber cómo se llevará a cabo esto. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16 nos da el nombre de esa guerra. 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? Esto es lo último. El versículo anterior da la última señal. Es el pueblo de Dios con carácter santificado. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela o vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y como traduce la Biblia de Jerusalén, y vean sus vergüenzas. Cuiden sus ropas, cuiden su carácter. Así que si vamos a comparar las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús y la pregunta que hace Jesús, vamos a ver el contraste. Mateo 24:3, ahí hacen esa múltiple pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Contrástenlo con el versículo 45. Mateo 24, 45. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Noten que el maestro le da importancia a esta señal en particular. ¿Quién aguanta hasta el final? Al punto, hermanos, que yo dije, la mayor parte de Mateo 24, que habla de las señales del fin, la mayor parte el Señor la dedica a esta última señal. ¿El quién? Mírenlo desde el versículo 36 en adelante. De ahí hasta el final, versículo 51. Toda la porción trata de la última señal. ¿Quiénes son los que llegan al final? Para empezar, primero, versículo 36. Nadie sabe el día ni la hora.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, prepárate. No te voy a decir ningún dato más. Tú no vas a saber el día y la hora. Va a depender de ti, de tu vigilancia, de tu interés en esto. Porque, mis queridos hermanos, nosotros estamos interesados en las señales. Jesús está interesado en el carácter. No es lo mismo. No es lo mismo. Al punto que más vale, hermanos, estar desconectados. Si alguien me dice, pastor, discúlpeme, ahí no coincido con usted. Discúlpeme. Más vale estar desconectado de las noticias. Alguien dirá, me voy a animar a decirlo. Hermano, yo no veo televisión. Mi única información es el celular. Yo no tengo televisión. No la quiero. Pastor, ¿y cómo se anima a predicar? Porque me interesa mucho más el carácter. La televisión te hace daño. Te afecta el carácter. ¿Y cuánta cosa que uno mira? Porque Dios está interesado en el carácter. Cuidemos esto que entra en la cabeza por las avenidas del alma. Aún por el celular uno puede ser perjudicado. O por la computadora. Por empezar entonces, el versículo 36 comienza con un desafío. Tú no vas a saber el día y la hora. Sigue más. Miren con respecto al carácter. Los siguientes versículos. Trae el ejemplo de los antediluvianos. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Gente que está mal preparada, que fueron tomados de sorpresa, como leemos a continuación. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y reparemos acá, y no entendieron. Lo que más quiere el Señor es que tengamos discernimiento, que la mente se abra, que entendamos los tiempos, y especialmente la edificación del carácter. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo que viene a continuación, que vamos a leer, ha traído confusión a causa de estos dispensacionalistas y de estos predicadores del rapto secreto. Miren hasta dónde, el texto mal interpretado, pero miren por dónde va Jesús. Los dos versículos que vienen, mírenlo. 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Siguiente. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Esto no trata de un arrebatamiento y del final en que se están durmiendo allí en su cama, viene el fin y uno es tomado. No, el fin viene, pero no van a estar necesariamente durmiendo en la cama. ¿A qué se refiere el texto? Están trabajando, uno es tomado de sorpresa, el otro dejado. El otro es, como decimos comúnmente, cachado, en su ignorancia, en su somnolencia. De eso está hablando el texto, no de un rapto secreto. Uno es tomado. Mis queridos hermanos, que no llegue a pasar con nosotros ahora, que si pasa un ángel y revisa los bancos, que uno sea tomado, como decimos, está entretenido con el celular, mirando otra cosa. Ahí fue. Decimos comúnmente la expresión, un poco vulgar, pero más fácil, ¿eh? Los cacharon, ¿sí o no? Bueno, a eso se refiere. Lo tomaron de sorpresa. Bien, en el tiempo final, mucha gente será tomada de sorpresa porque estaban distraídos, no entendieron. Se trata pues de que el carácter esté siempre vigilante. Sigue más todavía. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y da el ejemplo adicional del padre de familia vigilante. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría socavar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados para que no se los tome de sorpresa. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos viendo, mis hermanos, por qué Jesús le da tanta importancia en estos versículos a la preparación del carácter. Miren todavía el contraste del versículo 48 hasta el final. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y lamentablemente esto es lo que está pasando ahora. Ahora sí,
podríamos hablar del tema de la vacunación. Pero vamos a hablar del tema del carácter. El otro tema, que es un tema de escatología, merece la pena ser tratado. Claro que sí. Pero quiero dar énfasis hoy al tema del carácter. Siga entonces el versículo, dijimos 48. El siervo malo que dice, mi Señor se tarda en venir, y en consecuencia, versículo 49, lleva una vida de desorden. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste ni se imagina. Estuve charlando con alguien estos días pasados y hablamos de la salida de las grandes ciudades. Los hermanos están oyendo, que están siguiendo también los sermones. Saben que este es uno de los temas que estamos trayendo. Y la persona con quien hablé me dice, no. Yo no veo ni persecución, no veo la necesidad. Ya vendrán los días, y lo pone para un futuro. A esto me refiero, que el texto dice allí, va a venir cuando no lo espera. Y no que va a venir la segunda venida. Vienen los elementos previos, el cumplimiento de profecías previas. Y no nos puede agarrar de sorpresa, no nos puede tomar. Uno será tomado, el otro dejado. Recordemos, mis hermanos, Mateo capítulo 24 habla de dos actitudes. Las de los discípulos interesados en las señales. La de Jesús interesado en él. Son dos cosas distintas, muy distintas. Para que cuando estudiemos del tema de las señales, preocupémonos por la última, la que miramos el día antes del Armagedón. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo, bienaventurado el que esté cuidando sus ropas. Esa es la señal, la más importante. Porque, mis hermanos, si confesamos nuestros pecados, blanqueamos nuestro carácter, si la justicia de Cristo toma nuestro corazón, y quizás no sabemos mucho de los eventos venideros, pero nos atropelló un auto en la calle. ¿Qué pasó? Estamos listos. ¿Se entiende? Esa es la debida preparación, el carácter. Pero más todavía. Al hablar de el origen, propósito y destino del último movimiento que Dios levantaría en la tierra, nos estamos refiriendo a los mileristas y sus continuadores, los adventistas. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 10, versículo 8, se observa más detalle todavía. Voy a invitar a que vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 en adelante. Ahí se nos habla de el movimiento que Dios iba a levantar a través de el chasco profetizado en esos textos. Leemos pues: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí comienza, mis queridos hermanos, lo que se va a entender luego como el mensaje de los tres ángeles. Y hoy queremos hablar del mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Recuerden que es nuestro objetivo. Guillermo Miller fue el hombre elegido por Dios para que estas verdades, la del juicio en particular, fuera conocido por todos lados. Y efectivamente, cuando se le da allí, a través del símbolo de Juan, el librito que había estado cerrado, anda Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Pero ahora con Guillermo Miller, desde 1818, que es el año en que él descubre, a través de su estudio de Daniel capítulo 8, versículo 14 en particular, que 25 años más tarde se cumpliría lo que dice Daniel 8:14, lo que él suponía que era la segunda venida de Jesús, para 1843. Quedó tan emocionado. 1818, 1831, comienza a predicarlo, pero en forma privada, a donde lo invitaban. Pero en 1840 se hizo una predicación agresiva, por el cumplimiento predicho por uno de sus colegas, Josías Lich, que decía que para el 11 de agosto de 1840 se cumple la quinta trompeta. Y así ocurrió.
Son hechos históricos, solamente de referencia nada más para que ubiquemos históricamente el mensaje del primer ángel, el segundo y el tercero que nos interesa. Y ver si está la justicia de Cristo allí. Efectivamente, allí se cumple la profecía de Josías Lich el 11 de agosto de 1840 y el movimiento pegó un vuelco impresionante. Allí podemos decir que es el nacimiento del movimiento de Miller. Hasta ese momento era privado, predicaba, gente que le oía, iglesias que se abrían, pero ahora que sea un movimiento masivo, es allí. Comienza el mensaje del primer ángel, 1840, en adelante. Miller, predicando recio. ¿Qué mensaje? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y volved al Creador, adorad al Creador. Primer mensaje. Segundo mensaje angélico, versículo 8. ¿Cómo se inicia? ¿Quién lo predica? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mismo movimiento de Miller. Primeramente Carlos Fitch, 26 de julio de 1843, por escrito, él pone en un sermón que él prepara, pone este texto, Apocalipsis 14, 8, para decirle a todos los oyentes del mensaje del advenimiento que rechazaban, pues ha caído Babilonia. Él se impresionó por el versículo. Esta gente es Babilonia que ha caído. Pero exactamente un año después, en el mes de agosto de 1844, allí hay un movimiento que se llamó el movimiento del séptimo mes. Movimiento de la gente de Guillermo Miller, que ya vio en el 22 de octubre de 1844 el cumplimiento de las profecías de Miller. Se llamó el movimiento del séptimo mes. ¿Quién lo promovía? Samuel Snow. Y él fue el que citó el texto de Apocalipsis 14:8. Abiertamente lo decía. Cayó Babilonia. Si no escuchan el mensaje, ha caído Babilonia. 14:8 que estamos mirando allí. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El último en aceptar la fecha del 22 de octubre fue Guillermo Miller. Él no creía. Él siempre dijo: yo nunca puse fecha. Fue el año en que Jesús tiene que aparecer, en algún momento del año, porque él vivía una experiencia especial. ¿Cuál era? La justificación por la fe, la justicia de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Cuando se produjo el chasco en ese año, él abiertamente confesó su error. Yo me equivoqué. A diferencia de otro predicador, si tienen buena memoria, cuando en octubre del 2011 anunció también el fin, y él dijo que si no se producía, él lo diría ante las cámaras. Nunca lo cumplió. ¿Ubican? Si tienen buena memoria. Bien, en el caso de Miller, lo dijo, se equivocó, y en los 5 años posteriores que él vivió, falleció al poco tiempo, él trajo una nueva fecha para la venida de Jesús. Y eso muestra que vivía en la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que él dijo? Yo me equivoqué, ahora propongo una nueva fecha para la venida de Jesús. Ahora digo, Jesús viene hoy, mañana diré hoy, pasado diré hoy, hasta que Él venga. Vivir diariamente esperando el retorno de Jesús. Esa era la nueva fecha que Él traía. Él nunca renegó de lo que creyó. Algo no entendió bien, pero vivió enamorado de Jesús. La justicia de Cristo tiene que prevalecer en nuestros corazones. Pero más todavía, Dios tenía verdades. Y es que inmediatamente después del chasco, Apocalipsis 10, versículo 10, 11, en el 11, allí se le da la misión a la gente que le continuará a Guillermo Miller. 10, 11, dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dilo al mundo entero. ¿Profetizar qué? Si estoy destruido por el
el chasco, el dolor de vientre que de haber comido el librito dulce amargo. ¿Qué voy a predicar? Ya el Señor le puso ¿qué? ¿Qué le puso? El siguiente versículo, predicar acerca del santuario y el juicio investigador. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo siguiente. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Cuándo se debía medir esa parte? En el milenio. Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Yo quisiera, mis hermanos, compartir una lectura que recomiendo para que se pueda entender lo que estamos escuchando, y especialmente cuando hablamos de estos temas, de doctrinas distintivas que Dios debía levantar en los últimos días. Y entre esas doctrinas distintivas voy a traer una cita especial que aparece en Primeros Escritos, página 54. Ustedes saben, mis hermanos, especialmente los televidentes que están oyendo también, que este servidor se ha caracterizado por traer citas bíblicas siempre. Y algunos preguntan, ¿y por qué no trae citas de Elena White? Ahora voy a traer una. Yo traigo la cita acá, la leo breve, el texto completo es muy interesante, una visión que ella tuvo, pero si queremos rechazar lo que vamos a leer ahora, hagámoslo, no hay problema. Alcanza y sobra con el texto leído. ¿Cuál es? Primeros Escritos, página 54. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Había una unión entre la compañía, Jesús y el Padre. Ellos mirando a Jesús, Jesús mirando al Padre, el Padre que contesta, Jesús que transmite. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. ¿Qué luz era? ¿Qué luz? Apocalipsis 11:1. Entiende el santuario, entiende el ministerio de la obra del santuario, el juicio investigador, ahí está revelado. Elena White lo presenta en una visión. Sigo más. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Pero luego presenta la otra compañía, y ahí es donde ya no continúo con la lectura, para que la podamos tener si tenemos acceso. Primeros Escritos, página 54. Dos grupos. El segundo grupo que no le interesa, ya lo dice Apocalipsis 11, ¿qué dice? ¿11? ¿Qué versículo? 2. ¿Qué es eso de medir? Voy a invitar otra vez a que leamos Apocalipsis 11, 1 y 2. Muy importante, ahí están los dos grupos. 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, lo que hoy llamaríamos un centímetro. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y a los que adoran en él. Mídelos. Medir es una obra de juicio. Como cuando la muchacha que se va a casar va a la modista y la modista le dice: a ver, nena, ven que te tengo que medir y tomarte tus tamaños, tu cintura, todo esto para hacerte el vestido de casamiento. Y que le toma el centímetro. Nena, ¿qué pasó? ¿Te engordaste? A ver, ¿qué hago para acá? ¿Están así? En nuestro caso espiritual pasa lo mismo. Te van a medir. ¿Cómo se lo midieron a quién? Según revela la Biblia, en el libro de Daniel. ¿A quién midieron? A Belsasar, Daniel 5. Lo midieron así, con una balanza, no con un centímetro, con una balanza. Tú no tienes peso moral, no sirves. Así terminó Belsasar. Nos cuenta pues Apocalipsis 11:1, la obra de juicio, de medición.
Y versículo 2 se habla de la otra gente que no quiere creer en el ministerio del santuario. Miren a dónde van. ¿Qué se espera de ellos? Versículo 2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. No midas los que no entran al santuario, los que no les interesa, déjalo, porque ellos van a pisotear todo esto. Ellos tendrán otra medición. Y el Apocalipsis revela cuándo. ¿Cuándo es? En el milenio. Bien, hermanos, estamos describiendo los mensajes primero, segundo y el tercero es este que comienza arrancando con el santuario. Es el primer mensaje. Y junto con ello, el tercer mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Y ahora sí, con esta introducción, hablemos de la justicia de Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 en adelante, el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Vamos pues, miremos. El mensaje tiene dos partes como una moneda que tiene dos caras. La primera cara tiene que ver con la bestia, con los enemigos de Dios, versículos 9 al 11. La segunda cara tiene que ver con el pueblo de Dios, versículo 12. Vamos a la primera. ¿Será que estará la justicia de Cristo acá? Leamos, Apocalipsis 14, 9 en adelante. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es el mensaje más fatídico, el más nefasto, el más horrible de toda la Biblia. Porque no hay perdón, excepto al comienzo, en una pequeña partícula que Dios inspira y pone allí. Si alguno adora a la bestia. Eso muestra que quienes no la van a adorar van a escapar del castigo. Los que adoran no tienen perdón. No hay vuelta de retorno. Es terrible. Esto es para que el mensaje sea solemne. Dios lo puso así. Son atormentados día y noche. La ira de Dios vaciado puro, etc. Pero ahora entonces, la segunda parte es la que nos interesa. A ver si allí detectamos la justicia de Cristo. Efectivamente, vamos pues. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia, el aguante de los santos, la resistencia que Dios espera de sus hijos hasta los últimos días. ¿Qué cosa? Los que guardan los mandamientos de Dios y guardan también la fe de Jesús. Mis hermanos, a la hora de mirar con detenimiento el versículo 12, que es el que importa acá, hay un detalle que quizás se nos escapó. En primer lugar, voy a traer otra vez citas del espíritu de profecía. Por lo menos dos citas que quiero traer. De un escrito de Elena White cuando dice, ahora voy a leer primero la cita de Elena White. Digo por si hay amigos televidentes que tienen su prejuicio contra Elena White. Y lo voy a probar bíblicamente. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 436, Elena White dijo así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Alguien dirá: pastor, discúlpeme, pero son dos cosas distintas. El mensaje del tercer ángel es contra la bestia. Durísimo, durísimo. Este es el mensaje del tercer ángel. Y más, además, para refuerzo, aquí se exalta la obediencia a la ley de Dios. Como esta gente viola la ley de Dios con su marca de la bestia, aquí se exalta la ley de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo? Están con miedo, hermano. El pastor grita mucho. ¿Estamos seguros? ¿Estamos bien? ¡Mal! ¡Mal! ¡Mal!
Pastor, ¿por qué? A ver, no entiendo, usted me confunde. El mensaje del tercer ángel dice que a la bestia hay que darle toda la artillería pesada. Si alguno adora a la bestia, lo vamos a ver en pantalla. 14:9. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios purito, sin mezcla de misericordia, así durísimo. Eso es para la bestia. ¿Estamos de acuerdo? Están con miedo ya. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Es el versículo 9, 10 y 11. Así dice. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Versículo 12. Ahí se completa el mensaje del tercer ángel. Pero la interpretación que traemos es que aquí se trae la artillería, que es los mandamientos de Dios, con aguante, que trae paciencia. Ten paciencia hasta el final. Lárgale la artillería para que esa gente entienda que la marca de la bestia, etc. ¿Se entiende ahora? Hay problemas con eso. ¿Están de acuerdo ustedes? Están en la duda todavía. ¿Por qué yo estoy en desacuerdo? Porque falta la justicia de Cristo en ese texto. El Nahuatl ya lo había dicho. Leo otra vez. Mensajes selectos, primer tomo, página 436. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces yo quiero ver la justificación por la fe. En primer lugar, ¿qué es la justificación por la fe? Vamos otra vez a otra definición de Elena White y lo ilustra Pablo. Yo voy a usar mis palabras, ¿no? A mí me gusta ser más llano. Sí, ya le conocemos, pastor, su lenguaje siempre por ahí abajo, así que trate de un poco de subirlo nomás y no grite tanto. Defino qué es la justificación por la fe. Testimonios para los ministros, página 456. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos familiarizados con el texto. Pero déjeme decirlo, o repetir lo que tenemos acá y cómo lo miro yo. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede, lo hace Dios. Pero antes, y ahora sí traigo mi ilustración, la justificación por la fe es que coma polvo, como Pablo yendo a Damasco, orgulloso, soberbio, lo voltearon del caballo, come polvo. Eso es, ahí empieza la justificación por la fe. ¿Se entiende? Es la humillación que todos necesitamos atravesar. Por eso, el texto acá, leo otra vez la definición que hemos escuchado. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios, el hombre no lo puede hacer. Que abate en el polvo, ¿qué cosa? La gloria del hombre, y hace por el hombre lo que él no puede. Dios se la va a hacer, pero antes te tengo que bajar del caballo, porque eres muy soberbio. Pregunto, mis hermanos, ¿vamos entendiendo mejor lo que es la justificación por la fe? Ejemplos sencillos. Yo les cuento cómo lo veo yo. Muy simple, muy llano. Tan directo, tan contundente, que todos necesitamos que nos bajen del caballo. ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, en el mensaje del tercer ángel, ¿dónde aparece que me bajan del caballo? Vamos más escarbando. Sí está en el texto. Capítulo 14, versículo 12. Ahí aparece. Solo que como de costumbre, el Señor cuando pone los textos o inspira y el escritor escribe, tenemos que hurgar para que aparezca la justicia de Cristo. Otra vez, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia o el aguante o la resistencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Pastor, fe de Jesús, fe de Cristo, no sé, está bien, son sinónimos. Por ahí nomás. Vamos a ver qué significa la fe de Cristo. Según nos cuenta Pablo en su testimonio de Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Leemos pues Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Y vamos a leerlo desde la pantalla. Juan.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo le gano. Miren lo que es el soberbio montando el caballo. ¿Y qué representa la fe de Cristo que él logró descubrir? Soberbio montando el caballo. Y entonces luego comió polvo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de pura cepa, en cuanto a la ley, fariseo, lo mejor que había en aquellos tiempos, comparado con los saduceos, con los esenios, en fin, gente, las herejías religiosas o sectas religiosas de esos días. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, nadie me va a condenar. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Eso es lo máximo para mí. Y a continuación resume toda la experiencia en una palabra. La miramos, que aparece en el mensaje del tercer ángel. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pues la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe que Pablo sufrió en su experiencia, la fe de Cristo, cuando le hicieron morder polvo, descubrió a Jesús y ahora tiene todo por basura. Esa fe de Cristo no es que yo creo, es una experiencia de que Jesús mora en mi corazón, me transforma la vida, me hace que yo vea todo diferente, lo tenga todo por basura. Si no se entendió, miremoslo por vía de contraste. Vamos a ver a otro hombre que tenía fuerte experiencia en la justicia de Cristo. Otro de los apóstoles. Entendía muy bien la salvación por la gracia en Cristo. Pero como no echó como basura, perdió su experiencia. Voy a invitar a que lo miremos. Primeramente, esto va a aparecer en Hechos capítulo 10, nos estamos refiriendo al apóstol Pablo. Versículo 29. En adelante, el diálogo entre el apóstol Pedro, Pedro y Cornelio. Y la justificación por la fe en Pedro. Este va a ser el discípulo de contraste contra Pablo, para que veamos qué es eso de morder polvo. No, hermanos, hasta que no entendamos esto, por eso el mensaje del tercer ángel, si no se predica con un Cristo entronizado en el alma, no sirve. Es puro cañones contra la bestia. Y los mandamientos que vengan uno tras otro, así te la va. No es eso, no, hermanos, no. Otra vez, Hechos capítulo 10, versículo 29 en adelante. Por lo cual, al ser llamado, vine, dice Pedro, sin replicar. Así que te pregunto, Cornelio, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Habla Cornelio ahora. Entonces Cornelio dijo, hace ya 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, esto es 3 de la tarde, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por apodo Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando él llegue, él te va a hablar y te va a dar la definición de salvación, lo que tú tienes que hacer. Y lo que habla Pedro es la esencia de la salvación por la gracia en Cristo. Leemos apenas unos pocos trazos para llegar a la parte que más nos importa. Queremos probar con esto que Pedro sabía lo que estaba diciendo. Avanzamos un poquito más en la lectura de Pedro. Versículo 37 podemos leer.
37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 39, pueden seguir leyendo los demás textos. Es la presentación de Pedro de la salvación por gracia en Cristo. Pedro conocía el tema de la justificación por la fe. Y sin embargo cometió un gravísimo error. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Error, mis hermanos y amigos que están mirando la televisión, que lo podemos volver a hacer, repetir el error, si no lo descubrimos a tiempo. Si Jesús no mora en el corazón, cometemos no solamente el mismo error de Pedro, sino la misma reprensión de Pedro y corremos riesgo de quedar fuera. El mensaje del tercer ángel no es puro cañón contra la bestia apoyado por los misiles que me den. A ver, dame los mandamientos, dame todo, ahí te la va. No es eso. Va más allá que eso. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Por eso, hermanos, cuando hablamos del mensaje del tercer ángel, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Pastor, dele duro el mensaje del tercer ángel contra la bestia, la marca, la imagen, dele duro. Y apóyese con esas municiones que tenemos de los mandamientos de Dios. No, hermanos, no. ¿Por qué? Porque si no conocemos la fe de Cristo, que nos voltea al suelo, nos hace morder polvo para ser nueva criatura y ver el mundo, ya es toda una basura, es Cristo lo que me importa. Por él yo renuncio a todo lo mío, como hizo Pablo. Y Dios pide que hagamos eso cada uno de nosotros, que seamos nuevas criaturas, para ver el mundo como Jesús lo ve. Amando a la gente, perdonándonos, aún incluso al enemigo, predicando las cosas que hay que decir, pero no de la forma tan agresiva como lo he descrito. Ustedes saben, por ahí yo puedo exagerar en la forma, pero es para hacer contrastes. Pero leamos la experiencia de Pedro, que puede ser la nuestra. Gálatas 2:11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Noten, el apóstol Pedro estaba sirviendo a Cristo o al ojo. Él entró allí a apoyar al apóstol Pablo en su iglesia. Pablo era el predicador, el pastor de la iglesia con su ayudante Bernabé. Y llega Pedro, el evangelista, y la gente se emociona. El discípulo Pedro está con nosotros. Y Pedro, pues, que hace su evangelismo, come con los gentiles, con nuestros hermanos. Pero en eso llega la delegación de los grandes de Jacobo. Y Pedro cambió. ¿Qué van a opinar ellos de mí? Yo no me puedo mezclar mucho con ellos, así que, no sé, hermanos, discúlpenme, yo tengo otros compromisos, no puedo estar con ustedes. Pero ya hicimos el acuerdo, hermano Pedro. Ya en mi casa lo están esperando. Esta noche hay una cena rica. No, discúlpeme, yo tengo compromiso. Usted vio que llegaron los pastores, ¿se notan? Y los hermanos quedaban confundidos, porque Pedro se retraía 1, 2, 3 días y la gente sentía, algo pasó. Yo creo que estoy en falta. Si, como no estoy circuncidado como está esa gente, entonces yo no sé. Noten la confusión. Y aún Bernabé fue arrastrado en esa hipocresía. ¿Por qué? Porque Pedro no mordió polvo para ver que todo eso es basura. ¿Qué te importa lo que digan esos líderes? Respétalos, ámalos, obedéceles, pero tú vive para Cristo. Que ellos aprendan de tu ejemplo, que ellos bajen del caballo también. ¿Se va entendiendo, hermanos? Miren a continuación, otra vez aparece la fe de Cristo. Ese concepto tiene que cambiar nuestra vida. Versículo siguiente. Ahora el apóstol va a hablar en su discurso, versículo 14 en adelante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío. Y yo te apruebo, Pedro, porque yo pienso igual. Nos mezclamos con los gentiles para enseñarles, ayudarles, que conozcan a Cristo. Pero ¿por qué obligas a los gentiles ahora a que busquen circuncidarse para tener paz? Porque tú los confundiste. Siguiente versículo. Nosotros somos judíos de nacimiento, tú y yo, y no pecadores de entre los gentiles, tú y yo. Así que venimos de raza judía y no venimos de entre los gentiles. Pero hay una diferencia entre tú y yo. Versículo siguiente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo. Mis hermanos, ¿nos acordamos de la definición de justificación por la fe? Si no nos acordamos de la definición que da Elena White, acordémonos del texto de Hechos 9 que nos lo cuenta. ¿Qué cosa fue? Que a Pablo, orgulloso, montando el caballo, ¿qué pasó? Lo voltearon para que muerda polvo. ¿Se entiende esa expresión, verdad? Mis hermanos, esa experiencia la tenemos que encontrar. De modo que así podamos entender a Pablo. Ahora leemos el último texto, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Que esta sea la lección, mis queridos hermanos. Este es el mensaje que les quiero compartir. Si vamos a predicar el mensaje del tercer ángel, tenemos que haber sido subyugados por la justicia de Cristo, entender la justificación por la fe, habernos entregado, ser humillados por el Señor, para que salga toda la escoria. Jesús sea lo máximo, no como Pedro. La opinión del que dirán, no, es que van a opinar mal de mí, es que si me dan malos informes, malos reportes al presidente Jacobo, yo a ver si pierdo el trabajo. No, ¿qué es eso? ¿O no vivimos así algunos de nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Leamos el texto finalmente, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No me importa lo que opine fulano, lo que diga sutano, ni que me mire perengano. Porque yo no vivo para ellos, vivo para Cristo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, como descarte, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia de la cual yo me jactaba, que es por la ley, sino aquella que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Creemos estas cosas, hermanos? Estamos un poco tímidos. ¿Creemos en estas cosas? Que Dios nos bendiga, que Jesús more en nuestro corazón. Aprendamos de la experiencia de Pablo, leamos más a Pablo, es el ejemplo viviente de esta experiencia, para que la justicia de Cristo more en el corazón. Abandonemos las cosas carnales, miremos al Maestro, y ahora sí, dulcificados con el Maestro, tomemos la artillería y hagamos la labor que hay que hacer contra la bestia y todo lo demás. Déjeme citar, parafraseando 2 minutos más, parafraseando el texto de Apocalipsis 14:12. Ahora sugiero que lo leamos de otra manera. El 14:12 otra vez. Muy conocido. Solamente invirtiendo los párrafos, a ver si se nos hace más claro. 14:12. Aquí está la paciencia, el aguante de los santos. ¿Qué cosa? La fe de Jesús va primero. Que habiendo adquirido la justicia de Cristo, ellos guardan los mandamientos. Mis hermanos, la justicia de Jesús va primero. El corazón que se abre, miremoslo a Pablo, se abre, entendió a Cristo. Deja su vieja vida llena de orgullo, de petulancia. Ahora lo voltean para verse él mismo como era, un miserable, soberbio, que se la creía. Pero en Jesús, con tanta paciencia y amor, lo trató, que ahora es nuevo en Cristo y obedece los mandamientos al modo de Jesús, con dulzura, con paciencia, con cariño, con comprensión. Que así deberíamos tratarnos unos a otros. Y mis queridos amigos y hermanos, también ustedes, si Jesús mora en el corazón, hay un cambio, aún en el trato unos con otros y en la observancia de los mandamientos. Que Dios nos bendiga.